Bueno, yo voy a leer algo que escribimos un poco entre todos, que se llama Vida y Virtudes Familiares de Juan Alfredo Casaubon. No voy a repetir los agradecimientos que ya están hechos a don Nardino y al INFIP y al doctor Bermúdez. Pero creemos que se trata de un justo homenaje a nuestro padre. Juan Alfredo Casaubon, alias Pincho, nació en Buenos Aires el 16 de mayo de 1919 y era hijo de Alfredo Casaubon y de Sara Ángela Chiappori. A papá le gustaba contarnos sus orígenes, así que voy a decir algo de ellos. Pincho tenía una buena mezcla de sangre francesa, española e italiana. Por su línea paterna tenía ascendencia francesa por los Casaubon y los Laíte, y española por los Rodríguez, Cañete y Arias. Por línea materna tenía ascendencia italiana por los Chiappori. Entre sus antepasados notorios figuran el coronel Ramón Rodríguez, que actuó en la Guerra de la Independencia, en la Guerra del Brasil, en la Batalla de Obligado y fue jefe del regimiento de Patricios, y el teniente coronel Cruz Cañete y Peñalba, que actuó en la campaña contra los indios y en la Vuelta de Obligado. Su bisabuelo Jean-Baptiste Casaubon, procedente de la región del Béarn, en los Pirineos franceses, se embarcó en Bayonne hacia la Argentina en 1852. Su abuelo Juan llegó a ser un importante funcionario del correo y su padre Alfredo fue un eminente médico, pediatra, cuyo nombre lleva una de las salas del Hospital de Niños. Su madre, Sara, era hija de Domingo Chiappori, un típico inmigrante italiano que vino de Voltri en el Golfo de Génova en 1869 y se casó y tuvo 10 hijos, uno de los cuales, Atilio, tío de papá, fue novelista, crítico de arte y director del Museo Nacional de Bellas Artes durante casi toda la década del 30. También contaba papá algunas anécdotas de sus ancestros, como esta que le hacía mucha gracia. Su abuelo Juan Casaubon fue procurador en una época y tenía que desalojar un conventillo en el que había un anarquista infiltrado que con toda clase de artimañas le hacía imposible el desalojo y revolucionaba a los ocupantes. Finalmente se pudo lograr el desalojo y el personaje se marchó al Paraguay. Y desde allá le envió un telegrama al abuelo de papá que decía, con perdón de la expresión: "Y ahora, señor Casaubon, alímpiese el culo con la demanda". Otra anécdota que contaba papá es de su abuelo Chiappori. Parece que había llegado sin un peso a Buenos Aires y empezó a trabajar de ayudante en un almacén. Y no tenía dónde dormir, así que lo hacía sobre el mostrador del negocio. Sin embargo, con el correr de los años y mucho trabajo como comerciante, amasó una considerable fortuna y con su herencia vivieron sus hijas solteras hasta la década del 70. Había 2 hijas de Domingo, Sara y Elisa, que se casaron respectivamente con Alfredo y Juan Carlos Casaubon, el papá y el tío de Pincho. Papá fue hijo único, muy querido y cariñoso, y por la buena posición de sus padres tuvo una infancia y una juventud bastante cómoda. En 1930, a sus 11 años, hizo con toda su familia un viaje a Europa en barco, visitando varios países, y llegó a escribir un diario de ese viaje. Fue al Colegio Argentina Modelo y al secundario en el Nacional Buenos Aires. Vivían en un petit hotel de la calle Junín y Peña, que todavía existe y que pasó después a manos de la familia Alzogaray hasta que hace unos pocos meses fue rematado. Desde allí, Junín y Peña iba en auto con chofer a cursar Derecho a la facultad de la UBA en Las Heras y Ascuena, es decir, a solo 3 cuadras de su casa. Veraneaban en el Hotel Sasso de Mar del Plata en la época de la elegante Rambla Bristol, y contaba que con su chofer en el automóvil Packard hacía el viaje desde Buenos Aires en 4 horas y media en la década del 30 y del 40. Pincho se recibió de abogado a los 27 años con diploma de honor y obtuvo el premio Tedín Uriburu, que se otorga a quienes obtienen el más elevado total de puntos en todos los exámenes. Se casó a los 34 años con Emilce María Beba Pelzer, y mamá siempre dice que ella tuvo que tomar la delantera para decidir el casamiento. Se fueron a vivir con los padres de papá, de quienes cuidaron hasta el final, y cuidaron también, hasta su muerte, de su tío Juan Carlos Casaubon Colé, que almorzaba todos los días en casa, salvo cuando había hígado.
Pincho tuvo 11 hijos, 29 nietos y una bisnieta. Y con mamá siempre recibían con la mayor alegría cuando el médico le decía: señora, otra vez, está embarazada. Le gustaba mucho el fútbol y jugaba de centrodelantero en su juventud. Era hincha de Boca, recordaba de memoria los equipos de su club de la década del 30. Iba bastante a la cancha hasta la década del 80, acompañando a mi hermano Mariano, que era el único boquense de la familia. Papá hablaba y escribía en inglés, francés, italiano y latín. Recién en el año 78, a los 59 años, pudo volver a visitar Europa por el nacimiento de su primer nieto. Era muy metódico, se levantaba temprano, cantaba en inglés bajo la ducha, nadaba, iba a misa y dormía la siesta todos los días. Bendecía en las comidas y rezaba el rosario en familia. Era dueño de una gran tranquilidad interior y dominio de sí mismo. Nunca se lo veía de mal humor. Y a pesar de ser una persona formal y muy educada, tenía un fino e irónico sentido del humor. Nunca lo escuchamos decir una mala palabra. Lector empedernido, nunca fue una rata de biblioteca, ni se llevaba lectura a la cama y no dejaba de hacer otras actividades además de las intelectuales. Salían con mamá a donde los invitaran, o invitaban a sus amigos a comer a casa, o nos llevaban a pasear casi todos los fines de semana a quintas de sus amigos o parientes, o al club en Palermo o Villa de Mayo, donde siempre jugaba al golf, y nunca dejaban de concurrir a todos los actos escolares y acontecimientos importantes de la vida de sus hijos. Le gustaba mucho el mar. Pincho contaba cuando una vez en las playas de Camet había salido a nadar solo, como de costumbre, y en esa época no existían bañeros ni nada por el estilo, y como era un gran nadador se había alejado bastante de la costa, pero se dio cuenta que no podía volver y hacía esfuerzos cada vez mayores y no podía salir. Hasta que antes de hacer su último intento, al borde de sus fuerzas, se encomendó a la Virgen y pudo salir nadando bajo el agua. Pincho no se enfrascaba mucho en la lectura del diario, no leía novelas ni veía televisión, nunca insultaba ni hablaba mal de nadie. Nos enseñaba muchas cosas con el tesoro de la juventud y de grande le gustaba leer la enciclopedia Her. También le gustaba mucho Mafalda de Quino. Sabía mucho de geografía y de historia y sobre todo hablaba de las dos guerras mundiales, de la Guerra Civil Española y del Alcázar de Toledo. Le gustaba la poesía, sobre todo la del siglo de oro español, Lope de Vega y los místicos. Tenía una impresionante memoria y cultura general. Cuando jugábamos algún juego con preguntas de cultura general, todos querían estar en su equipo porque era el que indefectiblemente iba a ganar. Conocía y contaba muchas anécdotas de la vida de los filósofos, como aquella de Kant, que salía todos los días a la misma hora a dar el mismo paseo por los mismos lugares, y la gente de su pueblo acomodaba sus relojes al verlo pasar. O la de Wittgenstein, que peroraba en sus clases comiendo sándwiches de cerdo. O la de Santo Tomás de Aquino, que después de una visión decía que toda su obra no valía nada en comparación con esa experiencia. Papá se ponía nervioso a veces cuando salíamos de vacaciones o de viaje. Él siempre era el primero en estar listo. Pero los preparativos de mamá nunca terminaban, o había que hacer muchas paradas antes de alcanzar la ruta. Y se quejaba cuando mamá, que era la que manejaba el famoso Rambler, no acertaba a ponerse en la fila de autos más rápida. Cuando había lío en casa y veíamos que se venía una paliza, corríamos a protegernos en nuestras camas y papá se sacaba el cinturón y empezaba la tunda. Pero casi todos los golpes los daba en el colchón. Era muy justo y si alguna vez castigaba involuntariamente a quien no lo merecía, trataba de resarcirlo rápidamente. Era muy exigente con la puntualidad, especialmente con las comidas. Siempre recibía en casa y con sencillez a sus alumnos, adjuntos o amigos que querían consultarlo y resultaba fácilmente accesible y disponible para todos. Era una de esas personas que parecen estar siempre más allá del bien y del mal. Cuando a alguno no le salía algo del todo bien o quería hacerlo mejor, nos decía: lo mejor es enemigo de lo bueno. Siempre andaba con pocos pesos en su billetera y si compraba algo generalmente era un libro nuevo para su biblioteca, que quizá después lo prestaría sin reclamar nunca su devolución. No acumuló riquezas más allá de las necesarias para una vida digna en familia,
pasando incluso momentos de bastante escasez, y sin embargo pudo ayudar económicamente a muchos de nosotros hasta su muerte. Pareja con su gran inteligencia, tenía una gran fuerza de voluntad, aunque por su serenidad parecía hacerlo todo fácilmente. Nunca fue una persona muy práctica. Creo que nunca se hizo un café. Cuando alquilamos una quinta en Villa de Mayo, regaba todos los días una planta, hasta que alguien le advirtió que se trataba de una planta artificial. A los 28 años, en el año 47, publicó su primer libro, Aspectos del Bergsonismo, a los que siguieron hasta el 94, El sentido de la revolución moderna, Palabras, ideas, cosas, el problema de los universales, Conocimiento jurídico, Nociones generales de lógica y filosofía, e historia de la filosofía, y otros en colaboración, como La quimera del progresismo y la colección que dirigió de Introducción al Derecho. Tradujo del francés La introducción a la lógica jurídica de Georges Kalinowski y escribió casi un centenar de artículos en revistas, diarios como Antorcha, Balcón, Presencia, Verbos, Sapientia, Ethos, Prónesis, Moenia, Cuadernos Acción, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta llegó a ser entrevistado por la revista Para Ti en la década del 80. Fue muy reconocido por su capacidad intelectual, sus conocimientos y por la precisión y claridad de sus textos. Fue profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Católica Argentina, en la Nacional de La Plata, en la sede de Buenos Aires de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, y enseñó también en la de los Padres Dominicos y en la Gendarmería Nacional, entre otras instituciones. Sus cátedras fueron principalmente de lógica, gnoseología, filosofía, introducción al derecho y filosofía del derecho. Además dictó conferencias en muchas ciudades argentinas y de Hispanoamérica. Fue profesor fundador y desde el 95 profesor emérito de la Universidad Católica Argentina. Su carrera judicial se inició en el año 55, a los 35 años, como secretario civil. Desde el año siguiente y hasta el 70, juez nacional de paz, y entre el 70 y 74, camarista nacional de paz. Ingresó en el CONICET en el año 74 como investigador formado y llegó hasta investigador principal. Perteneció a diversas instituciones o agrupaciones como Atrium, la Sociedad Tomista Argentina, la Sociedad Argentina de Filosofía con sede en Córdoba, el Centro San Roberto Bellarmino, la Corporación de Abogados Católicos, la de Científicos Católicos, la Academia del Plata, etc. Hay muchas anécdotas que lo pintan a papá tal cual era. Por ejemplo, recuerdo cuando llegaba espantado de tomar exámenes en la facultad, porque algún alumno le había contestado que Napoleón era anterior a Cristo, o alguna burrada semejante. Una alumna suya, positivista y agnóstica, cuenta que en la carrera docente de la UBA en la década del 50, cuando papá enseñaba filosofía en el curso de ingreso, se producían discusiones muy agrias entre los positivistas y los católicos defensores del orden natural. Pero las clases de papá, por su gran bonomía, mesura y equilibrio, eran un oasis y un modelo de diplomacia. Con el correr del tiempo, esta persona se convirtió al catolicismo y recuerda a papá como uno de los primeros católicos profundos con los que tuvo contacto. Fue admirado y querido por los empleados del juzgado porque sacaba sentencias brillantes. Un ex empleado de su juzgado cuenta que cuando le llevaban los proyectos de sentencia, él les hacía las correcciones en latín. Así que los empleados después no sabían cómo hacer para preguntarle o qué había querido decir o qué debían corregir. Alguna vez lo trataron de coimear con unos palos de golf y a él le hacía mucha gracia. Otra historia, un abogado de la firma de lapiceras Parker interponía todas las demandas en su juzgado porque era el que mejor funcionaba. Por haberles dado tanto trabajo, a fin de año le regaló a cada empleado una lapicera de oro y plata. Cuando papá se enteró, lo mandó llamar y al entrar el abogado al despacho, encontró a Pincho, que había colocado todas las lapiceras en fila sobre el escritorio, y gentilmente lo invitó a retirarlas o lo denunciaría por prevaricato. Era un juez de los de antes. Nunca faltaba a sus clases y las daba con mucha dedicación. En la década del 70, cuando había sido nombrado en muchas cátedras de la Facultad de Derecho de la UBA, llegó a tener más de 500 alumnos al mismo tiempo. Propuso frecuentemente en sus escritos la vida mística y no solo la ascética como ideal para los laicos,
y realizó un importante aporte a la evangelización de la cultura. Cuentan que varios sacerdotes decidieron su vocación en parte por lo que leyeron de papá. Como hijos quizás le podríamos reclamar un mayor diálogo personal con cada uno de nosotros, pero su forma de educarnos fue siempre con su ejemplo, con su vida, porque vivía como pensaba y hacía lo que enseñaba. En el año 96 comenzó su lento y paulatino declive físico y mental, pero casi nunca se quejaba de dolor, sobrellevando su enfermedad con esperanza, acompañado y cuidado por mamá y por sus hijos. Estuvo 2 veces casi desahuciado a principios de año, pero milagrosamente pudo restablecerse para cumplir en su casa 91 años de edad y 57 de casado. Desde ese momento empezamos a decirle Super Pincho. En todos esos años de enfermedad y hasta su muerte no perdió la alegría ni el gusto por salir de paseo o por la lectura cuando podía. Para nosotros es sorprendente la cantidad de cosas que hizo papá, a pesar de haber sufrido depresión desde joven, al punto que el único trabajo que podía hacer en una época era contar viromes en una fábrica. Mamá lo alentó a retomar el camino de la filosofía. Haber tenido un matrimonio ejemplar, 11 hijos y una brillante carrera judicial, académica y científica, conservando siempre una gran humildad, creo que solo puede explicarse en una persona tan sabia y religiosa por lo que dice en algún libro, que la acción dimana de la superabundancia de la contemplación. Muchas gracias.